Un día entre los días, al encontrarla sola en un sitio apartado, me acerqué a ella, según costumbre. Precisamente acababa de tomar un baño en el ama y estaba deliciosa y perfumada. En cuanto a su rostro, parecía la luna en su 14ª noche. Al verme corrió hacia mí y nos pusimos a jugar y a hacer mil locuras. Me mordía y yo la arañaba. Me pellizcaba y yo la pellizcaba también. Pero de tal modo que a los pocos instantes el Cid se me levantó y se me hinchó. Y semejante a una llave enorme, se me dibujaba por debajo de la ropa. Entonces se me echó a reír, se me vino encima, me tiró de espaldas al suelo y se me colocó a horcajadas sobre mi vientre. Y empezando a restregarse conmigo, acabó por dejar mi Cid al aire. Y al verlo erguido y poderoso, lo cogió con una mano y frotó y cosquilleó con él los labios de su vulva por encima del calzón que llevaba puesto. Pero estos juegos vinieron a aumentar de un modo alarmante el calor que sentía, y la estreché entre mis brazos, mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas sus fuerzas. Y he aquí que súbitamente mi Cid, como si fuese de hierro, la atravesó el pantalón y penetrando triunfante le arrebató la virginidad. Una vez más, amigas y amigos, bienvenidos. En esta oportunidad les traigo una historia más de la obra Las Mil y Una Noche. En esta oportunidad les voy a contar la historia del negro Sauab, primer eunuco sudanés. Entonces, empecemos. Sauab era un negro, un niño de 5 años. Este es sacado de su pueblo natal por una persona y esta persona le lleva a la ciudad de Bagdad y allí le vende a un guardia de palacio. Y este guardia de palacio tenía una hija que tenía 5 años, que tenía 3 años o estaba por entrar a los 3 años. Entonces, los dos, el negrito Sauab y la niña, crecieron. Entonces, el negrito todos los días hacía barbaridades, era muy gracioso, muy divertido y por esa razón fue muy querido por la familia, por sus amos. Este, al crecer junto a la niña, ya contaba con 14 años y la niña entraba a los 10 años. Entonces, un día entre los días, la niña había entrado al Hammam a bañarse y allí acababa de bañarse y justo en ese momento este adolescente de 14 años, el negrito Sauab, la vio y se acercó a ella y entonces empezaron a jugar y a jugar. La niña
estaba tan bonita, tan hermosa, que el niño quedó en primer lugar excitado por tanta belleza. Y entonces al estar jugando, haciendo tantas locuras, así entre cosquillas, entre broma y broma, entre así arañándose, pues se levantó su SIV, en este caso su miembro del adolescente, al verla tan hermosa a la niña. Entonces la niña ah, le, le puso al suelo de espaldas al adolescente. Y entonces el negrito, pues estando en el suelo, tenía a la niña encima de su vientre. Y ella empezó a pues moverse encima del chico y entonces la niña se percató de su SIV y la sacó al aire. Ya estaba en el aire, entonces al verla bastante fuerte, poderoso, pues la niña lo agarró, lo frotó el zip del niño y hasta se frotó su vulva por encima del calzón. Y entonces el niño y la niña pues seguían ahí y abrazados hasta que el niño le abraza con tal fuerza que en un instante de ellos pues la, la penetra por encima de su ropa interior. La penetra a la niña y pasa ese momento de placer entre la niña y el adolescente hasta que el adolescente termina asustado, aterrado por aquella situación que había ocurrido en ese momento. Entonces escapa el niño porque el adolescente, porque sabía que si se quedaba allí, pues su padre de la niña era capaz de matarlo y también su madre y todos los parientes reaccionarían muy mal a aquel acto. Entonces el niño, aquel adolescente de 14 años, este negrito, Suav, se refugia en en otra casa de otro amigo negro. Entonces allí pasa 2 meses y la madre de la niña, cuando la niña volvió a casa, se percata de aquel suceso que había ocurrido. Pues en ese momento la niña mm, tenía pues un agujero en su pantalón y la madre al apreciar este suceso y aquel agujero en el pantalón de la niña, pues se desmaya tan molesta, con ira, hasta que después de 2 meses de tanta búsqueda al niño, al negrito Tsuao, le encuentra y le regala muchas cosas para que vuelva a su casa, porque en fin, ella, su marido, son su amo del negrito. Entonces el negrito, después de tantos regalos, acepta volver a casa y cuando vuelve allí, pues no había ocurrido ningún problema, era como si no hubiera pasado nada, no hablaron nada de aquel acontecimiento que había ocurrido entre la niña y el adolescente, y entonces la madre no había contado tampoco de aquel acontecimiento a su marido, ya que el marido sería capaz de desaparecerlo, de matarlo al negrito. Entonces la madre ideó un plan, el cual fue que hizo que la niña se enamorara del barbero. El barbero era su barbero, valga la redundancia, de su padre de la niña. Entonces, el barbero y la niña empezaron a tener un noviazgo y después
Un día entre los días, el barbero, ató al negrito su Sauab y lo castró. Lo castró al negrito. Y entonces esa misma noche realizaron la boda entre la niña y el barbero. Pues como la madre sabía que la niña no era virgen, porque en aquel acontecimiento había perdido eso, entonces ella ideó en que degollaría un, un polluelo y de allí esa sangre es la con la que mancha la camisa de la niña. Al finalizar la boda y al finalizar el coito, la copulación entre el barbero y la niña, saca aquella camisa entre la multitud de las personas, entre las mujeres, haciendo notar aquella mancha de sangre. Y entonces de esa manera todos pensaron que la niña era virgen. Y en cuanto al adolescente negrito, pues este se queda viviendo allí, quedando como eunuco, pues se queda junto a su amada, que vendría a ser la niña, y no sabía nada de nada el barbero, pero él aprovechaba sin preocupación todo lo que podía, porque a pesar de que no tenía sus testículos, pues con su miembro podía hacer las cosas sin preocupación con aquella niña. Y entonces este negrito esperó a que la niña, su marido, su padre, su madre, sus parientes y todos los demás murieran, hasta que así ocurrió y el negrito se convirtió en hombre de palacio. Todos los bienes quedaron en nombre de él. De esa manera, esta historia finaliza. Entonces, podemos nosotros comentar en cuanto a esta historia, es en primer lugar, desde el punto de no ser castrado, es que primero hay que saber controlar las emociones, hay que saber controlarnos y conocernos para controlarnos. En este caso, el negrito Sauab debía de controlarse en aquel momento cuando con la niña estaban entre juegos y juegos. Entonces, mi sugerencia para todos ustedes es que siempre tengan una visión hacia el futuro, qué es lo que puede pasar más adelante si realizo esta acción, siempre ver en su efecto, causa-efecto, siempre, y de esa manera pues entrarás en la reflexión y te fijarás y te darás cuenta y además vas a poder restringir, omitir muchas barbaridades, como en este caso muchas desgracias. En este caso vas a poder omitir la desgracia del negrito. En ese sentido, muchísimas gracias. Hasta una próxima. Sigan estudiando. Chao, chao.